Lección número 4. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, honor y honra por ser tan bueno con nosotros, la humanidad. Una vez más queremos que nos des tu Santo Espíritu para conocer la verdad y estudiar en tu libro el tema del pecado. Ayúdanos a comprender este tema de tal manera que repudiemos el pecado y nos apartemos completamente de él. No queremos estar del lado del reino pecador, sino del lado del reino de los cielos que tanto nos habló nuestro Señor Jesucristo. En su santo nombre te agradecemos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que seas propicio a nuestras necesidades. Amén. Bien, querido oyente, en esta lección vamos a ver qué es pecado y cuál fue su origen. Dios creó esta tierra y se sintió satisfecho porque vio que todo era bueno y bello en gran manera. Así lo dice Génesis 1:31. Y la creó para que fuese habitada por el hombre, como también lo dice Isaías 45:18. Pero hubo algo que dañó toda esta creación y se echó a perder todo lo bueno y lo bello que Dios había creado, y entró el mal a este planeta, y junto con el mal entró el pecado, el dolor y la muerte. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ver qué dice la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, desde el versículo 7 al 12. ¿Puede usted detener la grabación para que leamos juntos? Bien, leamos entonces. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, aquí vemos a Cristo y sus ángeles batallando en guerra contra un ángel que se rebeló contra Dios. Y también disgustó a otros ángeles contra Dios. Y su maldad se asemejaba a la de un dragón, a una serpiente, y fue llamado ¿cómo? Diablo y Satanás, y fue enemigo de Dios. En este ser angelical se originó el mal y el pecado, habiendo sido creado en forma perfecta y santa. Esto fue un misterio. Entonces, ¿dónde comenzó el pecado? Usted podría poner allí como respuesta: en el mismo cielo y en la misma creación. Puede detener la grabación para que pueda escribir su respuesta. ¿Listo? Bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿En quién se originó el pecado? Y la respuesta está en Ezequiel 28, versículos 14 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice el versículo 17,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vamos a leer hasta allí. ¿Quiénes eran los querubines en el cielo? Aquí dice tu querubín protector. Resulta que los querubines en el cielo eran ángeles con gran poder que estaban dentro del santuario celestial cubriendo el arca del pacto de Dios. Vemos aquí que el pecado se originó en uno de esos ángeles querubines y esa es la respuesta que puedes escribir allí. ¿En quién se originó el pecado? En un ángel querubín. ¿Listo? Bien, pero vamos a leer otra cita maravillosa que está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 14, que dice así. Isaías 14, desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que defilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire usted cómo este ángel querubín quiso ser igual a Dios. Dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Es decir, que este querubín fue arrojado del cielo a la tierra y se le llama lucero hijo de la mañana, que en hebreo o en griego es Lucifer. Y nada menos que este querubín codició el trono de Dios, quería ser semejante al Dios Altísimo, violando así las leyes de Dios que dicen, no codiciarás. Siempre Satanás odió a las leyes de Dios y por lo tanto podemos decir que el motivo para rebelarse contra Dios y armar guerra en el cielo fue que quiso ser semejante a Dios y ocupar su trono. En este querubín fue que se originó el pecado y la maldad. Bien, ya vimos que la rebelión fue en el cielo, pero como nosotros ya habíamos leído Apocalipsis 12:9, ellos fueron arrojados ¿dónde? En la tierra. Este enemigo quiso dañar la creación y por eso engañó a Eva y se metió en el Edén en forma de serpiente. Ahora veamos cómo fue trasladada esta rebelión a la tierra. Mientras tanto, aquí en la tierra, el Señor le dio a Adán y a Eva una señal y la vamos a leer en la tercera pregunta que dice así. ¿Qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y a Eva? Y veamos la respuesta en Génesis 2, 15 al 17, que dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces vemos que la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la respuesta que puedes escribir en la pregunta número 3. ¿Puedes detener la grabación? ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo Satanás se aprovechó de esa prohibición de Dios para hacer caer a Eva. Y vayamos a la cuarta pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Y vamos a leerlo ahí mismo en Génesis 3, del 1 al 6. Puedes detener la grabación para que lo busques en tu Biblia y podamos leerlo juntos. Versículo 1, Génesis 3:1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuarto, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire qué mentira. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el versículo 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó aquí? Vemos claramente cómo Satanás toma la prohibición de Dios para hacer caer a Eva. Le hace una pregunta mañada con mentira mezclada con la verdad y dijo, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva, en lugar de ponerse recelosa porque ella sabía que la serpiente no hablaba, lo que hizo fue que quedó hechizada y le contestó a Satanás, y él le dijo otra mentira. No, ustedes no se van a morir si comen de ese fruto. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Pero resulta, querido oyente, que Adán y Eva sabían el bien, pero no tenían ningún conocimiento del mal. Y al desobedecer a Dios y comer del fruto, entró el mal en sus corazones. Es decir, conocieron lo que era el mal. De esta forma, Satanás echó a perder toda la creación y a Adán y Eva los sujetó a su maldad y así introdujo en esta tierra el pecado, el dolor, la rebelión y la muerte, y se posesionó completamente del mundo. El Señor de la tierra era Adán, pero al obedecerle a este enemigo de Dios, ahora Satanás le quitó su lugar a Adán y se posesionó del mundo. Por eso dice la Escritura en 1 Juan 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso es que nosotros morimos, porque esta fue la advertencia de Dios si ellos desobedecían. Cierto, si comían del fruto que dijo Dios, morirían. Ahora usted puede pensar, ¿y por qué no murieron enseguida? Y nosotros le podemos decir que por otros estudios que hemos hecho, que ellos no murieron inmediatamente porque el Hijo de Dios se interpuso. En su grande amor por sus seres creados, el Hijo de Dios le rogó al Padre que los dejase vivos y que Él mismo recibiría el castigo de la desobediencia del hombre y moriría por el hombre para salvarlo a él y a todos sus descendientes, es decir, a nosotros, y salvarlos tanto de la muerte eterna como del poder satánico que lo esclavizó. Y no solamente moriría Cristo por el hombre, sino que también resucitaría para darle la oportunidad al hombre de volver a vivir la vida eterna que había perdido. Así fue, querido oyente, como el Hijo de Dios se hizo sustituto del hombre y lo reemplazó en aquella cruz dolorosa para recibir el castigo y la muerte que merecían Adán y Eva. La respuesta a la cuarta pregunta, ¿en qué consistió el primer pecado? Puede usted poner allí, consistió en la desobediencia a un mandato de Dios. Esa es la respuesta que podrás escribir deteniendo la grabación. ¿Listo? Bueno, yo quiero decirte algo más. El primer pecado que entró en el mundo no fue el haber comido una manzana o el acto sexual como lo dice el mundo. Fue haber desobedecido a Dios comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no sabemos cómo era ese fruto, ¿cierto? Bueno, eso lo quería aclarar. No sabemos cómo era el fruto. De todas maneras, no era una manzana. Ahora vamos a ver la quinta pregunta. Dice, ¿qué es pecado? Y busquemos la respuesta en 1 Juan 3, versículo 4. ¿Listo? Vamos a leer juntos. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, infracción significa violación de la ley, desobediencia a la ley, quebrantamiento de la ley. ¿Qué es pecado? Allí puedes poner, es infracción o desobediencia a la ley de Dios. Así de sencillo. Bien, pasemos entonces a la sexta pregunta. ¿A quién se somete el pecador? Y leamos allí mismo en 1 Juan 3, pero el versículo 8, veamos la respuesta. Dice así la palabra de Dios.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete el pecador? Se somete al diablo. Se hace esclavo del diablo. Y esa es la respuesta que podrás escribir deteniendo la grabación. ¿Listo? Quiero decirte que todo aquel que dice mentiras, que vive en unión libre, que roba, que no perdona, etc., esos son pecados y por supuesto el pecador se somete al diablo y para no ser esclavo del diablo debe ir a Cristo, al Hijo de Dios, para que le ayude a no pecar más. Bien, vamos ahora a la séptima pregunta. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Y busquemos Romanos 6, versículo 23 para que leamos juntos. Bien, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el resultado final del pecado? Es la muerte. Esa es la respuesta. Porque somos pecadores, morimos. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que le quitó el sello a esa muerte y podemos ahora resucitar en el día final para que nos lleve al cielo o al infierno. Eso sí, nosotros decidimos a dónde queremos ir, ¿cierto? Si nos empecinamos en el pecado, por supuesto que estamos sellándonos para el infierno. Pero si nos gustaría ir al cielo, evitaríamos pecar. ¿Cómo le parece? Bien, querido oyente, es cierto que por nuestra desobediencia somos pecadores y morimos, pero también es cierto que Cristo nos abrió un camino al cielo para todo aquel que desee escapar de las garras de Satanás y no quiera seguir pecando voluntariamente. Vamos a leer en Romanos 5:8. No está en la lección, pero mire lo hermoso que es. Vamos a buscarlo. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, ¿cierto? Que siendo aún pecadores, Cristo tuvo compasión de nosotros y murió por nosotros. Así que podemos tener esa salida en Cristo Jesús. Él nos abrió ese camino del perdón para salir del reino pecador de este mundo y entrar al reino de los cielos. Hemos terminado hasta allí, pero ahora vamos a hacer un repaso. Sabiendo entonces que el pecado comenzó en el cielo en un ángel querubín desde la misma creación, que como señal de obediencia Dios le puso a Adán y Eva no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que el primer pecado consistió en esa desobediencia porque comieron del árbol, y que siendo el pecado una desobediencia o infracción a la ley de Dios, y que nosotros los pecadores nos sometemos a Satanás si continuamos en el pecado, y que el resultado final del pecado es la muerte eterna. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué debemos hacer? Primero, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Vamos a leer Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que hagamos esto de todo corazón. Resistir el pecado en el nombre de Dios, ¿cierto? Segundo, no trasingir con el pecado. Vamos a leer Romanos 6:12, que dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros no debemos de jugar con el pecado, ni presentar nuestros cuerpos para pecar, ¿cierto? Ni dejar que cuando venga la tentación de pecar, no dejarnos vencer, porque ya Cristo venció por nosotros. Y tercero, vamos a ver, dice, debemos vencer con la ayuda de Jesús. Leamos Romanos 8:37. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos amó, porque Él fue el que murió por nuestros pecados y murió para que nosotros también pudiéramos vencer como Él venció a las potestades de las tinieblas para no caer en pecados
y menos el pecado voluntario. Hemos terminado, querido oyente, y tenemos una tarea. Identificar los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, es decir, recuerde que hay un listado en la tercera o cuarta página de la Biblia donde están todos los nombres de los libros de la Biblia. Usted puede leer los del Nuevo Testamento e ir aprendiendo sus nombres y buscarlos en la página donde empieza cada libro. Esa es la tarea. Ahora veamos su resolución. ¿Procurará usted, querido oyente, con la ayuda de Dios, limpiar su vida de todo pecado y serle agradable a Dios? Si así usted lo procurará, entonces puede poner su nombre aceptándole a Dios este reto. Y no olvide leer el estudio adicional que está detrás de esta lección. Bien, apreciado oyente, vamos a orar para finalizar este precioso tema. Mil y mil gracias, oh Padre Celestial, por este tema tan profundo de cómo se inició el pecado en uno de tus ángeles y cómo hemos visto todo el mal que nos ha traído este enemigo a nuestra tierra. No queremos continuar pecando, Señor, porque nos ha hecho mucho daño el pecado y si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la solución para este problema, ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Pero gracias, oh Padre Celestial, por querer restaurarnos a la vida eterna que perdimos y por perdonarnos y lavar nuestros pecados con la divina sangre de su amado Hijo. Bendito sea tu nombre santo.